Lo diré de forma irónica. Casi es positivo que Alemania no tenga materias primas raras. De otro modo, quizá hasta voluntariamente, como algunos políticos, seríamos el Estado 51 de Estados Unidos y no estaríamos tranquilos. Trump es un ladrón. Trump es un bombardero. Pero Trump también es ladrón y bombardero, porque su país está prácticamente en quiebra. Sus predecesores lo endeudaron mucho, lo que no es excusa, pero explica cosas como por qué ataca a otros países. El secretario general de la OTAN, Rote, se lo mete tan profundo en el trasero que uno piensa que nunca va a salir de ahí. Tal vez hasta se siente cómodo ahí. Y a otros que lo critican les responde con aranceles punitivos. Es una situación extremadamente difícil y la situación es extremadamente difícil porque los... Señor Todenhofer, he seguido su trabajo por años y considero que es de los pocos políticos aquí que nunca se ha vendido. Siempre ha seguido su camino, buscando la verdad aunque fuera incómodo. Y lo que encuentro especialmente notable en usted es que esa actitud no termina con usted, sigue viva en su hijo Freddy. Y eso, en una época en la que todo parece reemplazable, no solo es raro, sino que, para ser honesto, también da un poco de esperanza. Me alegra que esté aquí hoy. Gracias, Simo. Señor Todenhofer, antes de hablar del fin del mundo, en todas partes se escucha que 2026 será más difícil que 2024 y 25 juntos. Denos un poco de esperanza al principio. ¿Qué le da confianza actualmente? Esa es una pregunta muy difícil porque tenemos los problemas en niveles completamente diferentes. Tenemos problemas económicos. Y no tengo la impresión de que el actual canciller federal sea capaz de resolver estos problemas económicos. Muchos piensan, erróneamente, que él proviene del sector empresarial. Él nunca ha tenido un cargo en el sector empresarial, salvo ser un director de desayuno. Nunca ha tenido que tomar una decisión. Él fue presidente del Consejo de Supervisión de varias empresas y esas juntas se reúnen una o dos veces al año, pero nunca trabajó en un departamento legal, de ventas o de mercadotecnia. Cuando hablo con empresarios líderes de Alemania y les digo, ese es un hombre de negocios, se ríen. Yo mismo estuve 22 años en el sector empresarial, pero tuve que tomar decisiones concretas. Fui jefe de administración, recursos humanos, finanzas y luego director editorial durante años. Ahí decides diario, pero él jamás tomó una decisión económica. Eso significa que tenemos personas en la cima de nuestro país que no tienen mucho que ver con la economía y personalmente no creo que sean capaces de resolver problemas económicos. Podría decir ahora que es casi una lástima que el FDP, con su experiencia económica, ya no complemente a la CDU, pero solo, no quisiera ser gobernado por el FDP. ¿No hay partidos con experiencia económica ni la AfD la tiene? UD-SPD. Antes de poder repartir algo, primero tengo que generarlo. Que Alemania ya no lidere el crecimiento económico y esté al final es una situación totalmente nueva. Y el segundo giro dramático no es precisamente esta guerra ilegal de Putin contra Ucrania, sino que ahora Trump se dispone a hacer la guerra contra la OTAN. Todo esto es tan impensable que uno se siente como en un sueño equivocado, como en una película equivocada. Ya lo he experimentado en un sentido positivo, cuando uno piensa que esto no puede ser verdad. Por ejemplo, cuando cayó el muro y se dio la reunificación. Pero que un presidente de Estados Unidos, la potencia líder de la OTAN, diga, quiero una parte de los territorios de la OTAN. Y hoy publicó una imagen de Estados Unidos donde también Canadá aparece con los colores de Estados Unidos. Todo eso es una locura. Atacar a Trump es muy difícil. Si lo hago, todos mis impulsos se caen. Eso no me debe importar porque también tiene muchos seguidores en Alemania que creen, sí, él va contra el establishment. Trump va en contra de la decencia, Trump va en contra de las promesas de lealtad. Y soy coronel honorario estadounidense, no puedo hablar en contra de Estados Unidos. Hay un Estados Unidos que amo.
Pero Trump es un peligro diario. ¿Y cómo se debe manejar el problema? Bueno, hay diferentes estrategias. El secretario general de la OTAN, Roth, se lo mete tan profundo en el trasero, en el culo, que uno piensa que nunca va a salir de ahí. Quizá también se siente cómodo ahí. Y a otros que lo critican les responde y los enfrenta con aranceles punitivos. Es una situación muy difícil porque el contrapeso en Estados Unidos, los demócratas no actúan o los partidarios de la OTAN entre los republicanos callan. Siempre me pregunto, ¿quién detiene a este Trump? ¿Por qué nadie en Estados Unidos detiene a este Trump que traiciona todo lo que representa Estados Unidos? Y gran parte de la clase dirigente de Estados Unidos proviene de Europa. ¿Cómo es posible que Europa sea tratada así por el presidente estadounidense y que sea nuestro mayor problema? Cuando decimos, hola, apoyamos a Dinamarca y Groenlandia, él dice, les pongo aranceles punitivos. Y cuando alguien tiene una conversación personal con él, como Macron u otros, él cita esas conversaciones, las hace públicas y se burla de ellas, y hasta el muy reservado Frankfurter Allgemeine Zeitung simplemente ya habla de asco y de metástasis. Y esa es una situación muy difícil, eso también es difícil para los políticos. Si Merz se levantara y atacara, mañana nos multarían. Nunca ha pasado, es una situación difícil. Pero mi experiencia es, bueno, esto es banal. Después de la lluvia sale el sol y la vida es una montaña rusa permanente de altibajos. Estamos en crisis, pero saldremos adelante. Y hay alternativas a una asociación con Estados Unidos. Y las alternativas son, digamos, eso. Un poco a la ligera, por supuesto, está la Unión Europea, pero incluso en la Unión Europea son ciertos países en específico. Así que creo que deberíamos trabajar mucho más de cerca con Francia, pero también deberíamos colaborar más estrechamente con los países BRICS. Y entre los países BRICS no solo están Brasil o India, sino también Rusia y China. Y Bismarck dijo una vez, no se puede jugar solo con una pelota, eso lo puede hacer cualquiera, sino que hay que ser capaz de jugar con varias pelotas. Ese será el arte futuro de la política exterior alemana, saber jugar con otros socios como India o Rusia. Solo habrá paz en Europa si hay paz con Rusia, aunque critiquemos sus acciones actuales. A largo plazo necesitamos paz con Rusia, a largo plazo necesitamos paz con China y la amistad con Francia ya la tenemos. No se está aprovechando lo suficiente, por lo que debemos probar opciones y ya sabemos que no podemos depender siempre de Estados Unidos. También habrá una red después de Trump, eso sucederá muy rápido. Y si él cumple este mandato, si la sobrevive como presidente sin un proceso de destitución, si la supera sin salir lastimado, no puedo comentarlo, pero tampoco es seguro si él va a sobrevivir esta locura, este camino descontrolado que está tomando en este momento. Señor Todenhofer, ha dado excelentes oportunidades para comentar. En sus 85 años ha visto pasar a muchos presidentes de Estados Unidos. Últimamente me pregunto si Donald Trump, como bien dijo, es una bola de demolición que expone brutalmente todo con honestidad. Lo que ya existía en Occidente antes, solo que estaba envuelto de manera más cortés, o formulado de forma más diplomática, o encubierto moralmente con algún término de mercadotecnia. Creo que los demócratas en Estados Unidos habrían hecho lo mismo, solo que lo habrían presentado de una manera moralmente diferente. Así que hay una diferencia entre él, la describió correctamente, entre Trump y sus predecesores. Sus predecesores, cuando bombardearon Irak, cuando bombardearon Afganistán, cuando bombardearon Gaza,
Siempre decían que lo hacían por los derechos humanos, por nuestros valores y por la democracia. Nunca pude decirle a un niño en Irak, en Afganistán, en Siria o donde sea que estuviera gravemente herido en un hospital o a un niño en Gaza: alégrate, quedaste gravemente herido por nuestra democracia, solo tienes una pierna. Eso siempre fue hipocresía. Escribí un libro sobre ello, La gran hipocresía. Y Trump es muy directo. Los presidentes anteriores tenían límites y alianzas. A menudo se respetaban, lo digo algo cínicamente. Entonces los vietnamitas no confirmarían que se respetaron las alianzas. Los estadounidenses simplemente dejaron solos a los aliados afganos de Karzai en el punto más álgido de la guerra. Ellos simplemente fueron dejados solos en su guerra, fueron traicionados. Ahora también nos pasa a nosotros, pero esta alianza era tan fuerte y jurada tan solemnemente varias veces. Eso ya es una sorpresa desagradable y una sorpresa peligrosa. Siempre creo, y lo he vivido, que cuando todo va mal y todo es difícil, al final vuelve a salir el sol. Quizás otro presidente, quizás otro canciller federal, quizás otros partidos, quizás un mejor sistema parlamentario que el que tenemos actualmente. En nuestro sistema, los políticos pueden reelegirse sin límite. Yo también pasé 18 años en el Bundestag, fue demasiado. Y están obligados a concentrarse en su reelección. Cuando un hombre es elegido presidente, primer ministro o diputado, su mayor preocupación es cómo lograr la reelección. Luego viene el bienestar del pueblo. Apoyo a políticos que priorizan el bienestar del pueblo sobre su carrera personal. He cuestionado y sacrificado mi carrera varias veces porque creí que era lo correcto y por el bienestar de nuestro país. ¿Cómo se podría lograr que haya políticos que no se concentren en su reelección y por eso sigan la corriente principal? Por ejemplo, se podrían extender los periodos electorales aquí a 6 años. Ahora doy un ejemplo. Aún lo discuto con mi partido, pero la idea es ampliarlo a 6 años y permitir solo una reelección. Entrarían personas diferentes, sabiendo que solo estarán 6 años y no vivirán de eso. No pueden reelegirse. Son elegidos por 6 años para servir al país. Ese es el tipo de político que necesitamos y volveremos a tener. Hubo personas así en Alemania que hicieron lo impopular porque era bueno para el país. Pero tener que reelegirte te detiene. Mira a Schröder como ejemplo. Schröder, quien también cometió errores, como cualquier político. No considero correcto que trabajara para una empresa rusa, aunque si fuera estadounidense nadie habría dicho nada. Aún así, no creo que fuera correcto. Schröder, en una época difícil, cuando Alemania ya no podía financiar la educación y formación de los jóvenes, reformó las prestaciones sociales. Él sabía el riesgo. Hablé con él de eso después cuando ya no era canciller. Eso le costó el cargo, pero para ese hombre el cargo era más importante que su carrera. Necesitamos ese tipo de político, pero si la gente puede reelegirse siempre, no lo tendremos. Es uno de los puntos del programa. Políticos independientes. Los lamebotas son tratados como lamebotas. Eso lo escribieron hace unos días en Instagram. Le di like y la compartí varias veces al ver la política alemana, señor Todenhofer, nuestra actitud hacia Estados Unidos y en la OTAN. ¿Un país que no se toma en serio será tomado en serio por sus socios? Tal vez pienses, los de arriba tienen la culpa. El Estado lo resolverá. Pero la pregunta es, ¿cuánto más quieres esperar mientras otros deciden tu vida? La incómoda verdad es, nadie vendrá a salvarte, y 2026 acelerará todo para todos. Trabajé años en el sistema como maestro, funcionario y empleado, y entendí qué cambiar para no quedar atrapado. Ahí está tu oportunidad.
Si quieres ordenar tu interior y entender por qué el dinero sigue siendo complicado para muchos, aunque lo hagan bien. Si quieres retomar el control y dormir mejor, te invitamos este sábado 7 de marzo, a las 11 en punto, Baltasar Becker y yo hablaremos sobre cómo puedes pasar paso a paso de la impotencia a la libertad financiera. No con promesas rápidas, sino con claridad, estructura y un camino que te libera interior y financieramente. No, para nada. Eso también pasa en el trato personal cuando alguien permite que lo empujen. También se ve en el deporte. Si alguien permite que le hagan de todo, todos le van a dar una patada en las piernas. Y con los estadounidenses, ellos ni siquiera esperan que actuemos como vasallos, que actuemos como esclavos. Ellos ni siquiera esperan eso. Yo lo viví varias veces entonces. Era el portavoz de desarme de la CDU-CSU, un cargo poderoso porque entonces se instalaban misiles nucleares. Varias veces hablé con el secretario de Defensa estadounidense, Caspar Weinberger, judío estadounidense, un hombre inteligente y bueno. Negocié con él, y yo no fui a negociar solo para asentir con la cabeza. No basta con decir sí y hacer lo que ellos quieren. Defendí nuestros intereses cordialmente y puedo dar un ejemplo interno ahora. Por ejemplo, dije, no pueden simplemente exigirles a los alemanes que coloquen misiles nucleares, sus misiles nucleares, Pershing y Cruise Missiles en Alemania. También tenemos que desarmarnos, tenemos que demostrar que solo hacemos lo que es necesario. Helmut Schmidt lo hizo, un socialdemócrata. Él dijo, ¿qué quiere decir con eso? Entonces le dije, puedo hablarle con franqueza. En Alemania almacenamos la mayoría de las armas químicas del mundo y ahora buscan modernizarlas, es decir, hacerlas más avanzadas. No las necesitamos. Detengan el programa de modernización y retiren todas las armas químicas de Alemania. Con eso le harían un gran favor a gente como yo, y también a la CDU. Me miró muy sorprendido y dijo, nadie me lo había dicho antes. Yo le respondí, sí, yo se lo estoy diciendo. Entre amigos no es necesario hablar. No puedo explicar por qué necesitamos armas nucleares y químicas nuevas. Nadie puede, y necesito su ayuda. Él respondió que lo pensaría y que hablarían en unas semanas. Y luego llegué a la entonces capital, Bonn, y en la primera reunión del grupo parlamentario, el entonces ministro de Defensa, Manfred Wörner, me reprendió. En realidad, un amigo mío me reprendió, me gritó. ¿Cómo puede usted negociar el desarme de armas químicas con los estadounidenses? Soy el ministro de Defensa y digo, soy el portavoz de política de desarme, y eso simplemente es sensato. No es su tarea. Tengo buena relación ahí, y si hablas bien con ellos, puedes lograr mucho. Unas semanas después, el presidente de la fracción de la CDU-CSU, Dreger, y Manfred Wörner, ministro de Defensa alemán, dieron una conferencia de prensa y dijeron, acabamos de lograr el mayor éxito en desarme de la historia alemana, el desarme total de todas las armas químicas en Alemania. Las grandes cosas acaban con premios a quienes no participaron. Pero solo quería decir que usted puede, si habla razonablemente con un hombre poderoso estadounidense, puede lograr muchas cosas. Y no hay que ir tan devoto, encorvado y sumiso como suelen hacerlo nuestros políticos. Al inicio mencionó a Mark Rutte. Permítame leer el mensaje de texto que citó. Señor presidente Donald, lo que lograste en Siria es increíble. Aprovecharé mis apariciones en Davos para resaltar tu trabajo en ese lugar, Gaza y Ucrania. Estoy decidido a resolver la cuestión de Groenlandia. No puedo esperar a verte, tu Mark. Sumisión, un comportamiento sumamente servil, al más alto nivel occidental. ¿Eso los irritó un poco? Sobre todo la última frase, no puedo esperar a verte. Todo eso es una declaración de amor empalagosa. Ese hombre tiene un carácter terrible y solo nos organiza para favorecer a los estadounidenses. Y el hombre al que le hizo ese favor, al que armó en Alemania, luego le da una patada y le dice, me das Groenlandia. Muy vergonzoso y repugnante, aunque siempre bien vestido.
Terrible, terrible. Esa sumisión. Al inicio mencionaron brevemente al canciller de armamento Friedrich Merz. ¿No es perverso que el canciller de Alemania se beneficie de guerras internacionales? Quizá tiene gran parte de su portafolio en Rheinmetall y Palantir, pero no lo admite. Sí, eso no se puede afirmar porque no lo podemos probar. Pero nosotros, mi partido inició una petición que probablemente todavía se pueda afirmar, pero no lo sé con certeza. Esa exige que el canciller federal, los miembros del Consejo de Seguridad Federal en el gabinete y otros políticos de alto rango tengan que revelar en qué negocios de armas están ganando dinero al comprar acciones. Y eso, en el fondo, si fuera así, sería una operación con información privilegiada. O sea, ahí está sentado algún ministro y escucha cómo Merz dice: y vamos a entregar armas por miles de millones a Ucrania y hacer esto y aquello en el rearme. Y uno sabe que las acciones van a dispararse. Y ahí no estoy haciendo ninguna acusación. Hay cierta plausibilidad de que entonces un ministro así, o si lo comparte en casa, su hijo emprendedor u otra persona en la mesa, un confidente llama a su asesor financiero y le dice: compra, compra, compra armas, compra, compra. Dicen que cuando suenan los primeros cañones hay que comprar. Y eso es tan obvio. Y ellos siempre han tomado decisiones de rearmamento. No digo que Merz lo haga, no digo que Pistorius lo haga, no lo estoy diciendo. Todos ellos son miembros del Consejo Federal de Seguridad, tampoco al ministro de Finanzas. Pero deberían revelar si tienen participación en empresas alemanas de armas. Según la ley actual, solo debes declarar acciones si tienes el 5% de una empresa así. Esos serían miles de millones, no hay multimillonarios en el gabinete. Creo que es cuestión de decencia, y ya lo he preguntado varias veces en Internet. Señor Merz, por favor haga públicas sus participaciones en empresas de armas. No recibimos respuesta. Y ahora me pregunto, ¿por qué en realidad otros partidos tampoco lo hacen? Todavía no estamos en el Bundestag, así que no lo critico, solo pregunto, ¿por qué no lo hace Die Linke? En una solicitud, hace una pequeña consulta en el Bundestag alemán. ¿Qué miembros importantes del Consejo de Seguridad Federal o del Gobierno Federal están involucrados en empresas de armas al haber adquirido acciones? ¿Por qué nadie lo hace? ¿Por qué ningún periodista alemán pregunta? No diré nombres para no difamar. ¿Por qué nadie pregunta? Señor Merz, dígame, ¿tiene usted acciones de Rheinmetall? Él dice: no tengo que revelar mi vida privada. Lo necesario ya está regulado y realmente es poco. Yo creo que el canciller federal, el ministro federal de Asuntos Exteriores y el ministro federal de Finanzas deberían revelar si tienen participaciones o acciones en empresas de armas y cuánto, o si sus familiares tienen esas participaciones. Esa es una sospecha tan grave porque si alguno de los que acabo de mencionar tiene participaciones, y si alguien invirtió, digamos, unos 100,000 en esa cantidad, ¿ya calculó cuántos millones tendría ahora? Él ya sabía que las acciones subirían. Voy a suponer que Merz y Pistorius y todos los que se llaman así son personas tan honorables que dejan pasar de largo esas ganancias millonarias en acciones. Eso es lo que supongo. Creo que los miembros principales del gobierno federal, todo el gobierno federal, deberían hacer una declaración así por iniciativa propia para restaurar la confianza en la política. Estoy 100% de acuerdo con usted si lo evaluamos de esa manera. Eso hay que impulsarlo. Ustedes pueden exigirlo y conocen a políticos. Yo ya les he preguntado a algunos, ¿por qué no lo piden? Debemos asumirlo. Rige la presunción de inocencia. Merz no quiere dinero. Klingbeil tampoco. Pistorius tampoco. Ninguno está interesado en el dinero.
Y ven cómo se pueden ganar millones, enormes sumas de dinero si compras a tiempo. Pregunta difícil. Tiene que ver con la confianza, tiene que ver con la transparencia. Los gringos han aumentado o quieren aumentar el gasto militar de 900.000 millones a casi 1.5 billones. ¿Qué dice este aumento masivo sobre la agenda real? Uno puede amarlo o no tienes que participar en eso. Pero las guerras son, ante todo, un negocio altamente rentable y lucrativo. Y en los últimos años me he preguntado muchas veces, Irán, ahora Venezuela, hay tantos focos de conflicto. Si ahora se duplican de nuevo los gastos en armamento, y eso por parte de la nación más grande allá afuera, entonces pronto el mundo entero estará en llamas. Sí, eso no tiene que suceder, porque la estrategia también podría ser otra. Somos tan fuertes que todos simplemente hacen lo que decimos. Y podría ser que Trump tenga esa estrategia. Ya he atacado varias veces. He bombardeado en Siria, en Yemen, en Gaza y en Irán. Y ahora todos saben que cuando digo que ataco, también puedo atacar. Y él también quería atacar de nuevo a Irán. No atacó porque Netanyahu le pidió que no atacara, ya que su defensa contra Irán aún no está lista. Eso significa que Netanyahu lo evitó, pero no para tener paz, sino que lo evitó porque la defensa contra los misiles balísticos iraníes no era perfecta. He visto parte de esa destrucción en Tel Aviv. Yo estoy constantemente en estos países, también en Israel, también en Gaza. Y la estrategia podría ser, me hago tan fuerte que ya no tengo que discutir. Entonces, cuando salen a la calle y vienen con 20 guardaespaldas, todos fuertemente armados, ya no necesitan noquear a nadie. En el club nocturno les dan los lugares que quieren cuando se presentan así. Eso también puede ser la política. Ya había encontrado algo diferente. Los mil millones, o para ser más exactos, en el presupuesto actual, 997.000 millones de dólares en el presupuesto de 2025, ya me parecieron gigantescos. Había otro número que explica mucho y es casi igual de grande. Por primera vez, en este presupuesto, debido al endeudamiento total de Estados Unidos, los pagos de intereses, no el pago del capital, los pagos de intereses superaron los gastos militares. Eso significa que tuvimos gastos de 997.000 millones de dólares para el ejército y mil millones para intereses. Estados Unidos está totalmente endeudado, al borde de la insolvencia. Y eso también explica un poco lo que hace Trump, por qué Trump impone aranceles, Trump pone aranceles punitivos, aranceles normales, porque la caja está vacía. Y Trump es como un ladrón que ve que ya no queda nada en la guarida de los ladrones. Va a países que comercian con América y les dice, me llevo 10, 20 o 25% de su comercio y eso va directo a la caja. Alguien está cobrando, y lo menciono casi como disculpa, aunque no lo sea, porque su país está en quiebra. Y Trump hace acuerdos con países o lanza ataques con bombas contra países para obtener sus valiosos recursos porque su país está económicamente muy afectado. Así que él se jacta, al menos esos errores ni siquiera hay que discutirlos mucho. Las mayores reservas de petróleo del mundo ahora están siendo administradas, gestionadas y explotadas por empresarios estadounidenses por encargo de Trump. Irán tiene las segundas mayores reservas de gas natural del mundo, así que también es un gran objetivo en términos de recursos si pudieran arrodillar a Irán, lo cual sería muy difícil. O Trump se jacta de haber logrado la paz entre la República Democrática del Congo, Ruanda y un grupo rebelde. En la República Democrática del Congo hay cobalto, coltán y tierras raras, y él no logró la paz, solo citó a los dos presidentes. Ruanda carece de recursos y siempre roba los del Congo.
Él les dijo, hola, yo tengo el primer acceso a los recursos. Él hace uno de esos tratos depredadores, acuerdos de recursos uno tras otro. Y cuando fue con Ucrania, cuando se trató de negociaciones para el suministro de armas a Ucrania, el primer trato en el que insistió fue un acuerdo de recursos con Ucrania, que también tiene recursos muy valiosos. Eso implica que deben presentarse y permitir acceso a sus recursos en condiciones excepcionales. Y puedo decir, siendo un poco cínico e irónico, casi es bueno que Alemania no tenga recursos raros. De lo contrario, tal vez nosotros, quizá incluso por voluntad propia, si pienso en ciertos políticos, seríamos el Estado 51 de Estados Unidos y seguiríamos con problemas. Trump es un ladrón, Trump es un bombardero, pero Trump también es ladrón y bombardero porque su país en realidad está bastante en quiebra, porque su país y sus predecesores se han endeudado masivamente. Eso no es una excusa, pero sí explica algunas cosas, como por qué ataca a ciertos países. Venezuela, Irán y así sucesivamente, Ucrania, acuerdos de materias primas. De hecho, ayer leí que en Estados Unidos hay 3.000 toneladas de oro almacenadas en el Banco Central, es decir, oro alemán, lo cual es una cantidad increíble. ¿Cree que incluso alguien como Donald Trump, a quien llama ladrón, podría confiscar el oro alemán? Yo en Estados Unidos ya no depositaría dinero ni oro en fideicomiso. Porque ahora mismo también está la discusión sobre los fondos fiduciarios rusos en Europa, donde los europeos ceden, pero por suerte los belgas no cedieron, porque si no, nosotros como lugar de inversión también estaríamos acabados. Pero los estadounidenses sí le creyeron el dinero fiduciario a los afganos. Probablemente los afganos, bajo Karzai, tenían todo su presupuesto estatal en Estados Unidos porque pensaban que era un puerto seguro, depositado en fideicomiso. Y cuando los talibanes ganaron la guerra contra Estados Unidos, contra Biden, los estadounidenses confiscaron todo ese presupuesto estatal de los talibanes. No estoy totalmente actualizado. Los planes eran darles ese dinero a las víctimas del 11 de septiembre, quienes de por sí ya habían recibido millones, para que recibieran aún más dinero y transferirlo a manos estadounidenses. Ahora dicen que cometieron una estafa. Ese es dinero fiduciario, el presupuesto estatal de Afganistán, lo cual tiene graves consecuencias allá. Después de la toma de poder de los talibanes, fui inmediatamente a Afganistán, volé para allá. En todas partes había largas filas ante las autoridades, ya que el Estado no puede pagar salarios a sus empleados y no puede pagar a sus maestros. Y luego nos las arreglamos yo también y decimos, hola, ¿por qué las niñas no pueden ir a la escuela después del 6º grado o a partir del 6º grado? Eso es inaceptable, eso tampoco tiene nada que ver con el Islam, eso es una antigua ley pastún, patriarcal. También tiene que ver con que los talibanes con quienes he negociado como el ministro de Relaciones Exteriores me han dicho, ni siquiera tenemos dinero para los maestros de los niños, ya no pueden pagar nada, es una cantidad, no la sé de memoria, más de 10.000 millones de dólares, eso es todo para Afganistán. Los estadounidenses, si realmente se tomaran en serio el destino de los jóvenes afganos. Me lo tomo muy en serio. Tengo un orfanato donde la mitad son niñas y la otra niños, y quiero que reciban buena educación. Si los estadounidenses negociaran honestamente con los talibanes y dijeran, claro, les devolveremos su presupuesto estatal. Pero también tenemos algunos deseos, por ejemplo, que las niñas mayores de 6º grado puedan volver a ir a la escuela y estudiar. Conozco la situación en Afganistán y a los actores involucrados. Que hay una gran oportunidad de encontrar soluciones razonables para la gente en Afganistán, pero ellos ni siquiera quieren soluciones razonables para la gente en Afganistán.
La política estadounidense, desde hace mucho tiempo y no solo bajo Trump, está orientada a provocar un caos creativo en el mundo, porque eventualmente todo les explota en la cara a los talibanes y, en otros países que no se valoran, también a los gobiernos. Caos no es paz en su estrategia. Trump no trae paz ni es pacificador, es un político del caos. ¿La bomba atómica es el único escudo real para ser soberano aquí? Los tratados parecen ser solo para los débiles, los poderosos. Al final, los depredadores allá crean su propia red. Sí, pero ni siquiera tienen una bomba atómica. Alemania. No Alemania, pero todos los otros países que ahora también están en la lista. Quiero decir, si ahora es Irán, después será Argelia, luego en algún momento será Arabia Saudita. Donde haya algo que sacar. Pero ninguno de esos países tiene bomba atómica para tener potencial de disuasión. Correcto, pero fui portavoz de control de armamentos muchos años para el partido gobernante CDU-CSU. Tengo dudas sobre el efecto disuasorio de las armas nucleares, porque hay un principio en la estrategia nuclear que dice, quien dispara primero, muere segundo. Entonces, si un Estado como Irán, que no quiere bombas atómicas, que no las quiere, definitivamente no las quiere. He hablado de esto con especialistas. He estado en plantas nucleares que los estadounidenses consideran muy peligrosas. Yo estuve ahí. Ellos no la quieren, pero aunque la tuvieran, no podrían usar la bomba atómica porque 10 minutos después Irán ya no existiría. Así que esa es una discusión muy difícil. Una vez hablé con McNamara, exministro de Defensa de Estados Unidos y expresidente del Banco Mundial. Después de una larga conversación, él me dijo en privado, si usted ama a sus hijos, asegúrese de que las armas nucleares desaparezcan, de que no tengan armas nucleares. Ese hombre fue secretario de Defensa de Estados Unidos en la guerra de Vietnam y la crisis de los misiles en Cuba. Él tenía que tomar la decisión final junto con el presidente sobre cuándo se usaría el arma nuclear. Él me dijo, ninguno sabe qué pasa tras el primer ataque nuclear. No tenemos idea ni plan. No sabemos cómo reaccionará la población ni nosotros. Y si algunas cadenas de mando se detienen, no tenemos idea. Como exministro de Defensa les digo, manténganse alejados de eso. Eso no es una estrategia, y creo que las armas nucleares al final no son una estrategia, porque nadie puede darme un contraargumento al argumento que todos conocen en la estrategia nuclear. Quien dispara primero, muere segundo, y nadie quiere morir segundo. Nadie quiere que su país, después de un ataque nuclear, sea eliminado por Estados Unidos, Rusia o China, y tampoco por Francia o Inglaterra. Es un tema difícil, pero siempre me hacen hablar de estos temas. Ahora, en esta conversación, señor Todenhofer, hemos hablado mucho sobre Trump, sobre Groenlandia, y también hemos tocado brevemente algunos temas secundarios. No hemos hablado de Palantir ni de la vigilancia de la inteligencia artificial que se nos avecina. ¿No cree usted que Trump distrae intencionalmente para que nadie se dé cuenta de cómo toda esta arquitectura de vigilancia se va perfeccionando e implementando poco a poco? Bueno, los métodos de vigilancia de los poderosos ya son muy poderosos. Eso no solo aplica para Estados Unidos, también aplica para Rusia, China. Esto aplica especialmente a Israel, origen de los sistemas de vigilancia más efectivos. Los israelíes son unos ases tecnológicos absolutos, de clase mundial, y ellos se dieron cuenta de eso. Antes de que haya un enfrentamiento militar con Irán, primero serán eliminados ciertos líderes militares, generales y comandantes. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Tienen drones? ¿Qué tienen para que ellos puedan...? Reconocimiento facial permite eliminar personas fácilmente. Con un botón desaparecen y mueren grupos como la lista 15 o 25 personas.
Y eso es muy inquietante. Y lamentablemente en esa dirección también se está moviendo el gobierno federal, permitiendo la vigilancia de Internet sin que exista una sospecha concreta. Siempre la cuestiona el Tribunal Constitucional Federal y es detenida. Debemos evitar convertirnos en un estado de vigilancia, donde hasta los opositores políticos pueden ser eliminados. Y todo eso es realmente, realmente grave, muy, muy concreto. Aunque la inteligencia artificial está llena de errores, hace unas semanas, al investigar una declaración mía, leí en la inteligencia artificial de Google que había muerto el año pasado. Y cuando 2 semanas después volví a investigar si había dicho algo en particular, ahí decía lo siguiente. El periodista Jürgen Todmüller, ya fallecido, dijo esto. La inteligencia artificial de Google ya lo corrigió. Esos son errores muy, muy, muy graves. Si como periodista difundes una noticia falsa, te despiden de la redacción. La inteligencia artificial aún no es perfecta, pero lo que viene será enorme. Así que creo, señor Todenhofer, que realmente vamos a pasar de una línea de centro-izquierda a una de centro-derecha. Quizá la AfD gobierne con la CDU como tarde en 2029. Así, la AfD y la CDU tendrán mecanismos de vigilancia que gobiernos anteriores no tenían. Entonces dirán, la AfD es mala, actúa autoritaria, pero creo que solo refleja el espíritu de la época. Se han orientado ideológicamente hacia Donald Trump y Estados Unidos, por lo que creo que entraremos en una época muy autoritaria. Sí, pero hay distintas formas de defenderse. Ellos usan una aprovechando redes sociales. Yo hago algo parecido. Y también tenemos otros desarrollos negativos. Tenemos una restricción de la libertad de expresión que es absurda. Yo lo experimento en carne propia. Como mencioné, estos días recibí el tercer proceso penal en mi contra. Tengo 3 acusaciones penales. La primera fue que critiqué demasiado duro a Netanyahu. Eso se llamó incitación al odio, relativización del holocausto. Yo nunca he relativizado el holocausto en mi vida, nunca lo haré ni lo he hecho. Porque es lo peor, no se puede relativizar y es el peor crimen de la historia alemana. Pero luego un fiscal afirma eso así nada más, y entonces tengo un proceso penal y una resolución de un tribunal local. Múnich, registrar mi departamento y confiscar todas mis computadoras y teléfonos celulares. La resolución no se llevó a cabo porque no me encontraron. Estuvieron vigilando el departamento durante días y querían atraparme en la presentación de mi nuevo libro. Se llama ¿Y si nadie te sigue, ve solo? Mi lema de vida en realidad lo tomé de Mahatma Gandhi, quien también dijo, él cantó una canción popular india que básicamente dice, y si nadie te sigue, ve solo. Ahí leí y luego ellos leyeron. No sabían dónde vivo porque mi dirección está protegida. Debido a varias amenazas de muerte del Estado Islámico y también de extremistas iraníes que han amenazado con matar a mi familia y a mis hijos, y con violación, quién sabe qué más han amenazado. Así que tenemos protección y no se puede saber dónde vivimos. Así que la policía necesitó un tiempo. Luego escucharon que iba a dar una lectura, y entonces ellos... Protección estatal. Lo sé porque tuve acceso a los expedientes, los he leído todos, no estoy citando textualmente ahora, pero ahí estaban frente a mi departamento. Esperaron hasta medianoche y llegué a la 1, así que no pudieron entrar al departamento otra vez. Ahora puedo decir que también pudieron haber irrumpido en el departamento, ya que el tribunal de Múnich lo había autorizado. Después de esa decisión escandalosa, por la que critiqué duramente a la jueza de Múnich y por la que también critiqué fuertemente a la fiscalía, pero también hay muchos policías que son personas decentes. Y la unidad de protección estatal, que debía protegerme de los terroristas, también debía registrar mi departamento. Están a solo unos cientos de metros.
No tumbaron la puerta, solo dijeron, él no vino, quizá ni vive aquí. Hay personas decentes. Pero las dificultades que uno enfrenta cuando critica a Netanyahu. He criticado a Scholz y ahora hay un nuevo párrafo, como si fuera un delito de lesa majestad. Lo habría criticado tan duramente porque dije que él sabía de antemano que Nord Stream sería destruido por fuerzas especiales ucranianas. Sé con certeza que el Servicio Federal de Inteligencia estaba informado y normalmente lo primero que hace el Servicio Federal de Inteligencia es informar al Canciller Federal. Pronto habrá un atentado contra nuestro suministro de gas natural más importante. Eso es lo que afirmé. Denuncia penal porque lo insulté tan duramente. Denuncia penal contra Netanyahu por incitación al odio y orden de registro y efecto de incautación. Harles. Eso debo dejarlo a un gran abogado, que es más amable con jueces y fiscales. Me cuesta mucho dinero y tiempo. ¿Y mis celulares en la noche? ¿Debo esconderlos? ¿Por qué esconder un celular? Y ahora, estos días, recibí una denuncia penal porque yo los tenía. Hoy lo publiqué en Instagram. Porque tuve la bandera de Israel, no porque la tuve colgada durante 2 años, durante toda la guerra, la bandera de Israel, y en otoño mostré la bandera de Palestina en la torre del ayuntamiento en Múnich, en solidaridad con Palestina, en solidaridad con las personas asesinadas, hambrientas y con frío en Gaza. Y lo hice de manera completamente pacífica. Compré un boleto, subí a la torre del ayuntamiento en el ascensor. La bandera de Israel no estaba presente. Hubo trompetas, procedimientos e insultos a la bandera israelí, algo que yo jamás haría. Fue pasada bajo la reja de la torre del ayuntamiento y colgó ahí 20 minutos. Ahora enfrento un proceso penal con una pena máxima de 2 años de prisión. Eso es usurpación de funciones, es decir, me apropié de un cargo, pero no conozco a ningún alcalde que saque las banderas del ayuntamiento por debajo de la reja. Eso no existe. Era evidente que era una acción de guerrilla. Después recibí una denuncia penal por allanamiento. No sé qué paz se supone que rompí. No molesté a nadie. Al subir nadie en la plaza fue molestado cuando apareció la bandera palestina y estuvo colgada 20 minutos en el ayuntamiento, donde durante 2 años había estado colgada la bandera israelí. Nos aseguramos de que no se cubriera nada importante, que no se tapara ninguna otra bandera, que no se cubriera el reloj del ayuntamiento. ¿Qué es eso? ¿Dónde hay violación de domicilio? Eso tal vez va en contra de algún reglamento interno, así como podría decirse en el reglamento de la casa. El entrevistador puede decir que debes llevar corbata y estar escrito, pero si no la llevas, no es una violación de domicilio. Todo eso es una tontería jurídica de una justicia que se ha desviado totalmente por motivos políticos. Esos son procesos políticos. Ellos quieren meterme a la cárcel, están locos, eso se resuelve políticamente. Hemos enfrentado los momentos más duros en la política de Alemania. En la política oriental de Willy Brandt participaban la CDU, la CSU, la FDP y el SPD, y todos iban y venían. Pero no nos acusamos mutuamente de traición a la patria ni nada por el estilo, lo resolvimos políticamente. Ahora, si criticas demasiado duro a Netanyahu, recibes denuncias penales por declaraciones antisemitas, antiisraelíes o de negación del Holocausto. ¿Dónde quedó la libertad de expresión en nuestro país? ¿Qué ocurrió con el Estado de Derecho? Hola, lo repito de nuevo. Soy mayor que este Estado de Derecho. He ayudado a construir este Estado de Derecho democrático en mis 85 años. De joven, como uno de los diputados más jóvenes, juez y obrero de la construcción en mi adolescencia, construimos este país. Y ahora viene un fiscal cualquiera y una jueza cualquiera, de quienes me pregunto dónde hicieron su examen de Estado,
¿Cómo lograron pasar si tienen esas ideas sobre el derecho y dicen que eso es incitación al odio? El pueblo quiere escuchar la verdad, no quiere escuchar las mentiras de los políticos, y tampoco quiere escuchar solo la corriente principal deshonesta. Así que hay que seguir luchando ahí, y de hecho se puede, también se permite. Pero en realidad conozco estos procedimientos como los que ahora la Fiscalía lleva a cabo no solo en Múnich, sino en cientos de casos en Alemania contra personas que apoyan a Palestina. Existen numerosos procesos penales por incitación al odio y minimizar el Holocausto. Ese tipo de cosas solo las conozco de estados totalitarios. Puedo mencionarlas. Ahora no mencionaré ninguno, porque tampoco los tengo presentes. Eso solo pasa en dictaduras. Y estamos cambiando nuestro país al permitir que jueces y fiscales ideológicos restrinjan la libertad de expresión. Yo considero que todo esto es realmente dramático. Usted preguntó antes, ¿hay algo positivo? ¿Perspectiva? Sí. Personas como usted, personas que me abordan en la calle todos los días y dicen, oiga, ¿usted es Jürgen Todenhofer? Gracias por decir la verdad. Eso seguirá y algún día un joven llegará al Bundestag. Yo también llegué siendo joven y dirá, leí los libros de ese hombre y te sigo, nadie camina solo. Y él dirá, tenemos que arreglar esto de nuevo, debe haber libertad de expresión otra vez. La libertad de expresión no solo es decir cosas inteligentes y correctas. Libertad de expresión significa que uno debe permitir la opinión del otro, aunque no le guste para nada. Aceptar que uno está ahí sentado y dice lo que piensa y también puede expresar y gritar su propia opinión. O debajo de mi pecho se puede escribir qué burro o lo que sea. Todos pueden decirlo, de todos modos no lo leo, pueden escribir lo que quieran debajo. El portavoz del ejército israelí escribió en una publicación, más o menos, no recuerdo exactamente la formulación. ¿Quién es este Jürgen Todenhofer realmente? ¿Es un antisemita? ¿Es él un negador del Holocausto? ¿Es él? Y luego mencionó algunos insultos más, ¿o es todo eso junto? Sí, fue un insulto. Legalmente, recibí enseguida una llamada de abogados y una denuncia formal contra ese tipo. No procederemos contra un vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel. Expresa su opinión, aunque está equivocada. Déjalo, ni siquiera le hago ese honor. Presentar también una denuncia penal contra él, así que no presentamos ninguna denuncia penal, yo no presenté ninguna. Scholz, el ex canciller federal, le preguntaron, ¿quiere presentar una denuncia penal contra Todenhofer? Él afirmó que usted sabía antes y aún así no defendió los intereses de Alemania, pues enviaron armas a Ucrania por miles de millones. Normalmente uno no le da regalos de miles de millones a personas que sabotean el suministro de gas natural. Y Scholz dijo, tengo que pensar si puedo decir esto porque hay cierta confidencialidad. Scholz dijo algo así como, no, yo no presento cargos, pero no tengo problemas si la fiscalía lo hace. Hola, esto significa que al canciller no le importa si nos castigan, y luego la fiscalía, ignorando el consejo de la policía, presentó cargos contra mí. Vaya, qué cancillercito, él la tiene fácil, probablemente ya se le olvidó hace mucho tiempo. Cuando siempre olvida sus fechorías y todo lo que ha hecho mal. Hombre, lástima no haber sabido esa excusa antes. Cuando era estudiante y hacía travesuras, habría dicho que se me olvidó. En ese momento, señor Todenhofer, sentí muchos escalofríos. La separación de poderes de Montesquieu ya no existe aquí. En su caso, definitivamente es por motivos políticos. Usted es el portador de la antorcha de la verdad, y a esos siempre los combaten. Todos allá afuera se hacen pasar por buenas personas, pero muy pocas personas, o todos de alguna manera se hacen pasar por buenas personas.
Y la mayoría olvida que en realidad deberían ser buenas personas. Todos esos fiscales que de alguna manera necesitan aplausos, pero de la gente equivocada. O sea, por eso, muchas gracias por su compromiso. Llamé al canal Conoce a tu mentor y hoy tengo el honor de entrevistar a una de mis mentoras absolutas. Aún me quedan 2 preguntas para ella. El 99% de las personas quiere paz y justicia. ¿Por qué lo tiene tan difícil el Partido de la Justicia allá afuera? No lo entiendo. En realidad, deberían obtener 15-20% de los votos de alguna manera. Sigo su contenido de cerca, me gusta mucho, y nunca entendí por qué no lograron llegar a la cima. Ya insinué antes que hay una especie de hacha. Eso significa que no logran superar el umbral del 5%. Entonces, si yo me hubiera postulado aquí para la elección de alcalde en el Consejo Municipal de Múnich, justo ahora que tenemos elecciones municipales, si me hubiera presentado a las elecciones municipales. Ahí se pueden conseguir muchos votos porque no hay umbral del 5% y la gente no teme desperdiciar su voto. Pero puedo hacerle una propuesta a su numeroso público. Entren a Jürgen Todenhofer para el Partido de la Justicia en Internet. Y ahí encuentran el partido, y ahí se pueden hacer miembros, y si se hacen miembros, no me están apoyando a mí. Puse a disposición una cantidad enorme para la primera campaña electoral, así que, y en algún momento ese dinero se acaba. Gasté todo lo que tenía en el partido e hicimos una campaña muy ofensiva dirigida a toda Alemania. Pero lo que yo represento, no hay guerras decentes, por cierto, tampoco hay revoluciones decentes, no hay racismo decente. El racismo hacia musulmanes es tan grave como hacia judíos, porque los musulmanes, los judíos y los cristianos valen lo mismo, ninguno vale más que el otro. Actualmente existe un racismo antimusulmán muy peligroso. A mí no me importa si usted es musulmán, cristiano o judío. Los judíos son muy importantes en nuestra sociedad y también los musulmanes. Y uno de nuestros principios es, las guerras siempre están mal. Las guerras siempre deben resolverse mediante la diplomacia y la negociación. Todas las guerras tras las que viví fueron innecesarias y falsas, basadas en hechos incorrectos. En contra de las guerras, en contra del racismo, a favor de la igualdad de todos. Hola, apoyo el derecho a existir de Israel y también el del pueblo y Estado palestino. Y estoy a favor de que en Alemania, ya que también influye la competencia económica, se haga una política inteligente de economía social de mercado, como la que alguna vez hizo Ludwig Erhard, quien introdujo el componente social, pero también entendía de economía. Y miren, ahora me dirijo a Érico Hügel. Miren este programa. Ese programa no lo escribí, solo establecí las bases. Y luego les mostré mi programa a los mejores políticos que conocía. Les pregunté, ¿qué harían ustedes? ¿Cuáles serían los 3 cambios si fueran canciller? Eso lo pregunté a jueces del Tribunal Constitucional Federal, al presidente del Bundestag, a investigadores destacados y a editores en jefe de importantes periódicos. ¿Cuáles son los 3 puntos? También les di el programa. Este es el programa más inteligente de Alemania, porque no lo escribieron grupos de presión, solo pensé, ¿qué es lo correcto? Y luego estuve semanas discutiendo con investigadores y jueces constitucionales, cambiando las formulaciones. Eso es lo que Alemania necesita. Y si alguien puede cambiar algo en Alemania, entonces puede unirse a este partido. No encontrará ningún punto en el que diga totalmente imposible. Me parece totalmente incorrecto porque es un programa que busca la justicia. En realidad es un programa humanista y todos pueden ayudar. Eso cuesta 10 euros, pero 10 euros para ayudar a que este país salga adelante, para ayudar a que no entremos en una guerra tras otra. Esos cientos de miles de millones para el rearme,
que Pistorius, Scholz y Merz aprobaron, ustedes también los tienen que pagar. Eso supera los 10 euros de un partido que lo evitaría. Y solo puedo pedir, ayúdenme, no estoy solo, pero somos un pequeño grupo de unos cuantos miles de personas. Y sería genial si fuéramos un grupo mediano de unos cuantos miles, tal vez varias decenas de miles de personas. Y que también alguna vez No deben diseñar la política, ya está en el programa. Como mencioné, tampoco es solo idea mía. Y que también salgan a la campaña en las calles y digan educación en vez de misiles, esas son cosas muy sencillas. ¿Qué necesita México ahora? ¿Nuestro país necesita más prestaciones sociales ahora? ¿Qué tipo de educación necesita nuestro país en este momento? Y ya no podemos financiarlas porque gastan el dinero en armas que ese Trump nos exigió. Trump las financia, realmente no hace nada con ellas. Como dije, tampoco tienen dinero. A Ucrania le dan armas, pero nosotros los alemanes tenemos que pagarlas. Todo esto es una locura. Así que ayúdenos. Publiqué mi nuevo libro en mayo, se llama como mencioné antes, y si nadie te sigue, ve solo. Pero sí me gustaría que todo su grupo de fans fuera también y que estuvieran en silencio. También pueden abrir bien la boca, que luchen lealmente para que el país salga adelante. Yo no gano nada, pero Alemania sí puede beneficiarse. Si todos participamos y no decimos sí, ellos lo arreglarán o preguntamos, ¿por qué no lo logran? Hola, ayúdame. Vamos a enlazar aquí su libro y el enlace al Partido de la Justicia, señor Todenhofer. Para terminar, respuestas rápidas. Lo primero que se te ocurra. ¿Con quién preferiría estar en una isla desierta, Donald Trump o Benjamin Netanyahu? Con Helmut Schmidt. ¿Salvar a Alemania o a sí mismo? Salvar a Alemania. Alternativa para Alemania, tabú o terapia. Refutar y mejorar, hacer una mejor política. Consejo para su yo de 20 años. Sé siempre fiel a tus valores más importantes, pero no discutas con la gente por cualquier cosa. Una vez voté en contra de toda la CSU porque estaba en contra de la ley de reducción de impuestos al combustible de aviación de Franz Josef Strauss. Innecesaria. Él me lo perdonó de inmediato. Lo llamé y le dije que éramos amigos. Ayer voté en contra de su ley. Él dijo, ¿y qué? Pero por supuesto también pensó, ¿era necesario? Y yo pensé después, no, en realidad no era necesario. Contra el combustible de aviación, yo estaba en contra. El piloto que me llevaba. Yo ya era director de la empresa en ese entonces, y también me parecía completamente innecesario. No hay que desgastarse en temas secundarios. Ahí uno puede participar sin problema, pero en las cuestiones importantes no se debe ceder y hay que saber cómo comportarse. Si no quieren leer este emocionante programa del partido, solo lean los primeros 20 artículos de nuestra Constitución. Es la mejor ley que ha existido jamás. Empieza con la dignidad del ser humano es inviolable. Con el artículo 2, la libertad de la personalidad no debe ser restringida. Con el artículo 3, todas las personas son iguales. Con el artículo 5, la libertad de expresión está protegida y la libertad de reunión también. Y con el artículo 20, que entonces cuando los políticos intentan socavar los fundamentos de este Estado, existe un derecho de la población a resistir. Y de hecho, a cualquier forma de resistencia. Derecho de resistencia según el artículo 20 de la Ley Fundamental. Gran libro, gente inteligente. Señor Todenhofer, es un honor hablar con usted. Siempre ha preferido enfrentar la verdad que buscar popularidad. No es el buenista quien cambia el mundo, sino la buena persona que tiene el valor de ser incómoda. Gracias por nunca haber olvidado eso, y muchas gracias por existir. Gracias por el programa, le deseo lo mejor